El silencio. Antes del Edén, antes del Edén, antes del polvo modelado en forma humana, antes de que la voz de Dios dijera, hágase la luz, ya había ocurrido un quiebre en el corazón del universo. En ese silencio anterior al Génesis, cuando la creación aún era un pensamiento divino desplegándose en orden y belleza, una grieta invisible comenzó a abrirse en los cielos. En lo alto de los reinos celestiales, donde no existe tiempo ni muerte, moraban seres antiguos, criaturas no hechas de carne, sino de gloria y sabiduría. Fueron moldeados por Dios para contemplar, proteger y custodiar. No estaban destinados a gobernar, sino a servir, a vigilar, a asegurar que el orden cósmico se desarrollara conforme a la voluntad del Creador. Estos seres no eran los ángeles que vemos en pinturas con alas y arpas. Eran de otra clase. Una orden celestial mencionada en antiguos textos como el libro de Enoc y reflejada en tradiciones judías antiguas. Se les conocía como los vigilantes. Fueron asignados a observar la tierra aún antes de su final formación y velar por lo que estaba por manifestarse. Su sabiduría era inmensa, su belleza deslumbrante, su función sagrada. Pero algo cambió. La contemplación de la creación los fascinó más de lo permitido. Lo que comenzó como una misión de vigilancia se transformó en deseo, y del deseo nació la desviación. En lugar de mantenerse como observadores obedientes, comenzaron a anhelar influir. No querían ser testigos del plan divino, querían alterarlo, rediseñarlo, incluso controlarlo. Lo que Dios formaba con propósito eterno, ellos intentaron tocar con manos de orgullo. Así comenzó la primera rebelión. No con armas ni con ejércitos, no con gritos, sino con una decisión interior: romper el límite sagrado. Se convirtieron en transgresores del orden eterno, en heraldos de una distorsión espiritual que marcaría la historia de la humanidad, incluso antes de su existencia. Los vigilantes, guardianes celestiales y portadores de ruina. El libro de Enoc, uno de los textos más fascinantes de la tradición apocalíptica judía, nos cuenta que los vigilantes eran 200 en número. Descendieron en los días de Jared, mucho antes del diluvio. Se establecieron en el monte Hermón y, liderados por un ser llamado Semijasa, hicieron un pacto, no de obediencia, sino de rebelión. Su pacto no era con Dios, era entre ellos mismos. Un juramento para abandonar su esfera celeste, tomar mujeres humanas y engendrar hijos con ellas. Hijos híbridos, gigantes, conocidos como los Nefilim, una raza que, según los antiguos relatos, corrompió la tierra con violencia, idolatría y hambre de poder. Pero antes de ese acto visible, ya había ocurrido lo esencial. Los vigilantes habían quebrado su propósito. No se trataba solo de una relación prohibida. Se trataba de una ruptura estructural del orden espiritual. Los vigilantes, originalmente gloriosos, se contaminaron con materia. El eterno se mezcló indebidamente con lo temporal. Lo invisible invadió lo visible, sin el consentimiento del Creador. Peor aún, enseñaron a los hombres lo que no debían saber: astrología, hechicería, fabricación de armas, artes oscuras, misterios divinos mal usados. Lo que debía ser revelado progresivamente por Dios fue entregado por estos seres siniestramente sabios. El conocimiento, que en su origen debía llevar al hombre a la verdad, se convirtió en una herramienta de corrupción. El juicio de los altos cielos. La respuesta del cielo no tardó. Dios, en su justicia perfecta, no podía ignorar una transgresión de tal magnitud. Los vigilantes habían alterado el equilibrio cósmico. Su caída no fue meramente simbólica. Fue literal, espiritual, eterna. Según Enoc, Dios envió al arcángel Uriel a advertir al profeta. Le mostró las consecuencias de la corrupción, la tierra contaminada por la sangre de los inocentes, el caos causado por los gigantes. Luego, envió a Rafael y Gabriel con una orden clara: encadenar a los vigilantes, destruir a sus hijos y purificar la creación. Así comenzó el primer juicio celestial. Fue antes del diluvio, antes del Sinaí, antes de toda ley escrita. Fue una sentencia sellada en las profundidades del cosmos. Los vigilantes serían arrojados al abismo.
a un lugar más profundo que el infierno común, el Tártaro. Este término aparece también en 2 Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro y los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Tártaro no es el infierno habitual, Gehenna, sino un lugar especial de confinamiento, reservado para aquellos cuya rebelión fue absoluta. La Biblia habla de cadenas eternas, de oscuridad, de separación total, no de destrucción, sino de encarcelamiento, porque estos seres aún tienen una parte que debe cumplir. Serán testigos en el día del juicio final, cuando toda creación, visible e invisible, sea confrontada por la gloria del Cordero. El eco de los caídos, influencias invisibles en la historia humana. Cuando los vigilantes fueron arrojados a las profundidades del Tártaro, no todo terminó. Aunque sus cuerpos fueron encerrados, sus huellas quedaron impresas en la estructura misma del mundo. Como un veneno que se infiltra lentamente en una corriente de agua, su influencia continuó fluyendo silenciosamente a través de generaciones, porque la corrupción no siempre necesita presencia física para sobrevivir. Basta con una idea, una semilla, un susurro, y ellos sembraron mucho más que acciones, sembraron paradigmas. Lo que estos seres enseñaron a los humanos antes de ser aprisionados, el conocimiento prohibido, los rituales oscuros, la manipulación de la materia y del alma, fue recogido por las primeras civilizaciones como sabiduría sagrada. Lo que había sido rebelión se convirtió, con el tiempo, en religión. Y muchas culturas comenzaron a rendir culto no al Dios Altísimo, sino a imitaciones, a figuras distorsionadas inspiradas por la memoria de estos seres que, alguna vez, brillaron como luz. Desde la antigua Babilonia hasta los mitos egipcios, desde los rituales mesopotámicos hasta los cultos cananeos, los ecos de los caídos están presentes en cada rincón del mundo antiguo. Los dioses con múltiples rostros, los sacrificios humanos, los templos diseñados según alineamientos celestiales, los sistemas jerárquicos donde el hombre buscaba ser como Dios. Todo esto refleja el espíritu de rebelión sembrado por los exiliados. No debemos olvidar que Satanás mismo es descrito como un ángel de luz. No viene con cuernos y fuego, sino con apariencia de verdad, con la seducción del conocimiento. Así también actuaron los vigilantes. Ofrecieron a la humanidad acceso a poder sin obediencia, a sabiduría sin carácter, a dominio sin responsabilidad. Y esa oferta sigue viva hoy. Cada vez que el hombre decide que puede construir un mundo sin Dios, cada vez que una civilización proclama que el bien y el mal son relativos, cada vez que la soberbia se disfraza de progreso, los antiguos exiliados se hacen oír de nuevo, no con palabras, sino con estructura, porque su influencia no es teatral, es sistémica. Las grandes ideologías que han llevado al hombre a genocidios, guerras, esclavitud, destrucción moral, no surgieron de la nada. Son frutos tardíos de semillas plantadas hace milenios. Y aunque el lenguaje cambie y la cultura evolucione, el patrón se repite. Exaltación del ego, marginación de Dios, adoración del poder, relativismo espiritual, corrupción de la inocencia. Por eso, el apóstol Pablo no exageraba cuando escribió que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Estos términos no eran poéticos, eran diagnósticos. Pablo entendía que detrás de las persecuciones, las herejías y los imperios opresores, había una inteligencia antigua en acción, un plan, una guerra espiritual cuya primera chispa se encendió mucho antes del primer pecado humano. Los vigilantes, al caer, no solo desobedecieron, diseñaron un modelo alternativo de existencia, donde el orden de Dios es reemplazado por estructuras de control disfrazadas de iluminación. Y ese modelo ha sido replicado, reinterpretado y reinstalado en todos los tiempos. Incluso en nuestros días, el eco de su sabiduría corrompida resuena en sectores de la ciencia, el arte, la tecnología, la filosofía. No toda innovación es mala, pero sí lo es la que niega su origen divino, la que promueve la autosuficiencia total del hombre, la que convierte al alma en una mercancía o al cuerpo en un objeto. En todo eso está la firma oculta de los caídos, pero no debemos temer.
porque Dios no ha dejado al mundo sin testimonio. Junto con el eco de la rebelión, ha sembrado el eco de la redención. Mientras los exiliados susurran desorden, el Espíritu Santo habla orden. Mientras los sistemas del mundo promueven el orgullo, Cristo llama a la humildad. La verdadera sabiduría no se encuentra en los secretos oscuros, sino en la luz revelada de la palabra. El patrón de la serpiente, de los exiliados al Edén. Mucho antes de que Adán y Eva escucharan las palabras del tentador, la voz de la rebelión ya se había pronunciado en los cielos. La historia de la serpiente en el Edén no fue el inicio del conflicto espiritual, sino su primera manifestación abierta dentro de la creación material. Fue, en otras palabras, el primer eco visible de una guerra que ya ardía en los planos invisibles. Cuando la serpiente habló, no lo hizo con gritos ni con fuerza. Lo hizo con astucia, con una pregunta disfrazada de inocencia. ¿Con qué Dios os ha dicho? Esa estrategia, sembrar dudas sobre la bondad de Dios y exaltar la independencia del hombre, es la misma que inspiró la rebelión de los vigilantes. El mismo patrón, la misma lógica perversa, el mismo impulso, cuestionar el orden divino y colocar el deseo propio por encima del propósito del Creador. En la tradición bíblica, la serpiente es una figura compleja. Aparece como animal, pero actúa con inteligencia y voluntad. Más adelante, en Apocalipsis 12, se le identifica claramente. La serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esto no es solo un personaje, es un sistema de pensamiento. Es una voz que sigue hablando en muchas formas, incluso hoy. Los vigilantes que descendieron antes del hombre y la serpiente que tentó en el Edén comparten el mismo lenguaje. La autonomía como virtud, la obediencia como esclavitud, la iluminación fuera de Dios. Este discurso no murió en el jardín. Se convirtió en la base de múltiples corrientes filosóficas, movimientos políticos y doctrinas espirituales que siglo tras siglo han buscado desplazar a Dios del centro. En la antigua Mesopotamia, los dioses enseñaban a los reyes a ser semejantes al Altísimo. En Egipto, el faraón era el Dios encarnado. En Grecia, el conocimiento se convirtió en el camino a la divinización. En Roma, el emperador era adorado como deidad. Todos estos imperios compartían un mismo código invisible. El hombre puede ser su propio Dios si adquiere el poder suficiente. Este pensamiento ha evolucionado, pero no ha desaparecido. Hoy, se presenta con nuevos nombres: transhumanismo, posmodernismo, relativismo moral, espiritualidad sin Dios. Son ideas seductoras. Prometen libertad, pero conducen a esclavitud. Prometen iluminación, pero siembran confusión. Prometen progreso, pero dejan a la humanidad sin norte, sin raíz, sin verdad. Y cada vez que una cultura glorifica al yo por encima del nosotros, al poder por encima de la compasión, al éxito por encima del carácter, el patrón de la serpiente vuelve a emerger. Es el eco de los exiliados, un susurro antiguo que dice: no necesitas a Dios, tú puedes ser como Él. Es por eso que Jesús no vino solo a enseñarnos a portarnos bien, vino a romper un sistema, a desenmascarar una red de engaño espiritual milenaria, a restaurar el diseño original, no solo en el hombre, sino en toda la creación. Por eso en Colosenses 2:15 dice que despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él no solo venció el pecado humano, sino también las estructuras espirituales que lo sostenían. Comprender esta conexión entre los vigilantes, la serpiente y los sistemas humanos no es solo una lección de historia, es una herramienta de discernimiento, porque hoy, más que nunca, el mundo se inunda de voces que ofrecen conocimiento, poder y liberación, pero sin Dios. Es el mismo fruto, con distinta cáscara, y quien no reconoce el patrón cae en la trampa. Por eso, los hijos de la luz deben estar atentos. No basta con evitar el mal visible. Hay que discernir el mal disfrazado de bien. Hay que estar alertas a las narrativas, a las estructuras, a los mensajes que llevan el sello de una sabiduría que parece celestial, pero está contaminada por el orgullo, porque la batalla no se libra solo en el campo de lo moral, sino en el campo del propósito eterno.
Y el objetivo del enemigo no es solo que caigas en pecado, sino que abandones tu llamado, que olvides que fuiste creado a imagen de Dios para reflejar su gloria, no para reemplazarla. Las puertas del abismo, cuando lo sellado vuelve a abrirse. La Biblia no solo habla del pasado, también habla del futuro. Y en sus páginas más inquietantes, encontramos una advertencia que no debe tomarse a la ligera. Las prisiones espirituales no están cerradas para siempre. Los seres que fueron encarcelados en las profundidades por su rebelión, los mismos que desafiaron el orden antes de la creación humana, volverán a ser liberados en los tiempos finales. Esta revelación se encuentra en uno de los capítulos más misteriosos del libro de Apocalipsis. El capítulo 9 describe cómo se abre el pozo del abismo, y de él emergen criaturas aterradoras, descritas simbólicamente como langostas con rostros humanos, coronas, dientes de león y colas de escorpión. No es una descripción literal, es una representación espiritual de entidades antiguas, selladas durante milenios, ahora liberadas para cumplir un propósito dentro del juicio final. El texto dice: «Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Estas criaturas no dañan a los árboles ni a la hierba, sino a los hombres que no tienen el sello de Dios». Es decir, sus ataques no son físicos, sino espirituales. No buscan la destrucción directa, sino la desintegración interior, la angustia, la desesperanza, la ruina moral. ¿Quiénes son estas entidades? Muchos eruditos bíblicos y estudiosos apocalípticos coinciden en que no son demonios comunes. No son los espíritus inmundos que aparecen en los evangelios, sino una casta más antigua, más peligrosa, seres que fueron encerrados desde antes del diluvio, como los vigilantes mencionados en Enoc y Judas. La clave está en la figura de su líder. Apocalipsis 9:11 nos dice que tienen por rey al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón, y en griego Apolión. Ambos nombres significan destructor. Esta entidad no es Satanás, pero es uno de sus más antiguos tenientes. Un ser cuya tarea es encabezar la liberación de los encarcelados para ejecutar parte del juicio final. Aquí es donde el simbolismo se convierte en una advertencia concreta. Porque si el abismo tiene un rey, y si ese rey tiene súbditos que aún no han sido soltados, entonces debemos entender que el presente espiritual que vivimos es apenas un preludio, que lo más oscuro aún no ha emergido por completo, y que el aparente silencio de los exiliados no es ausencia, es espera. En la Biblia, el abismo no es un lugar ficticio, es un plano de existencia. En Lucas 8:31, cuando Jesús se enfrenta a los demonios de Gadara, ellos le suplican: «No nos mandes al abismo». Ellos sabían que ese lugar existe, sabían que era el destino final de los transgresores, y le temían, porque en ese lugar la gloria divina no brilla, la comunicación con el Creador está rota, y la conciencia de la rebelión se convierte en tormento eterno. Pero según Apocalipsis, esas barreras espirituales no son eternamente impenetrables. Se abrirán en un momento profetizado, no porque Dios haya perdido el control, sino porque forman parte de su juicio. Él usará incluso a los caídos como instrumentos para ejecutar justicia, exponer al mundo y purificar la creación. Y eso plantea una pregunta urgente. ¿Estamos viendo ya los primeros movimientos de esas puertas? ¿Estamos presenciando los prolegómenos de esa liberación? Algunos creen que sí. Ven señales en el caos global, en el aumento de la violencia, en la confusión espiritual, en el resurgimiento de prácticas antiguas disfrazadas de nueva espiritualidad. Porque hoy, más que nunca, se habla de portales, dimensiones, energías, seres de luz, conocimiento superior. El lenguaje ha cambiado, pero el contenido es el mismo, una promesa de poder y sabiduría fuera de Dios. Y detrás de esas corrientes hay algo que se agita, una fuerza que no es nueva, sino muy antigua. Jesús dijo que los días del fin serían como los días de Noé, y en esos días los vigilantes caminaban sobre la tierra. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué tipo de paralelos debemos ver? Estamos a punto de ver no solo el regreso de estructuras sociales caóticas, sino también la reactivación espiritual de fuerzas prehumanas. Lo que está claro es que los sellos serán rotos, que las puertas del abismo, que una vez fueron cerradas con cadenas eternas,
se abrirán bajo la supervisión del Altísimo, no por accidente, sino como parte del plan final. Y quienes estén firmes en la verdad, sellados por el Espíritu de Dios, no temerán, porque aunque el abismo ruja, la luz no será apagada. Aunque los antiguos exiliados salgan, ya no tendrán el mismo poder, porque el Cordero venció, porque su sangre es nuestro sello, porque su cruz es nuestro refugio. El juicio de los exiliados, cuando el Cordero sella la eternidad. Cada acto de rebelión tiene un día de juicio, y el primer exilio, esa caída silenciosa pero cósmica que precedió al hombre, también tiene un final decretado desde los días eternos. Los vigilantes, los ángeles que abandonaron su morada, los sembradores del orgullo disfrazado de sabiduría, no fueron olvidados por Dios. Fueron reservados para el gran día. El apóstol Judas lo dejó escrito con precisión asombrosa. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas 1:6. Ese día no es simbólico, es un evento tan real como el amanecer. En el corazón del Apocalipsis lo vemos desplegarse como una escena majestuosa y temible. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:11-12. Pero este juicio no es solo para humanos. El Apocalipsis no es únicamente la conclusión de la historia humana, sino la restauración del orden total del cosmos. Es el juicio de principados, potestades, tronos y dominios, el juicio de los caídos, el juicio de los que sembraron oscuridad en los cielos antes de que existiera tierra firme. La Biblia no deja dudas. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Escribe Pablo en 1 Corintios 6:3. Los redimidos, los que permanecieron fieles, serán testigos, y parte, del veredicto final sobre los exiliados. Lo que comenzó en los cielos será cerrado delante del trono de Dios, donde no hay sombra, ni mentira, ni apelación posible. En ese día, la historia cósmica se equilibrará. Los vigilantes verán lo que intentaron impedir. La humanidad, redimida, glorificada, elevada al propósito que ellos envidiaron y trataron de destruir. El hombre, creado a imagen de Dios, no como esclavo de la materia o víctima del destino, sino como hijo del Altísimo, restaurado por el sacrificio del Cordero. En ese día, las máscaras caerán. Las ideologías que nacieron del orgullo se mostrarán como vacías. Las estructuras que exaltaban la autosuficiencia serán consumidas. El conocimiento que se alzaba contra el Creador será deshecho como humo, y el eco de la rebelión será silenciado por el cántico de los santos que proclamarán: digno es el Cordero que fue inmolado. El Tártaro, esa prisión sellada en las profundidades de lo invisible, se convertirá en el último escenario de derrota. Allí, los exiliados que una vez brillaron como astros serán confrontados con la luz inapagable, y no podrán resistirla, porque todo lo que no está en Cristo será consumido por su gloria. Es importante entender que este juicio no es un acto de venganza, sino de restauración. Dios no se complace en la destrucción, pero es justo, y su justicia no solo castiga el pecado, restaura el orden, devuelve la armonía, elimina el veneno, sana la herida que los caídos abrieron al abandonar su propósito. Por eso, el Apocalipsis no es una historia de terror, sino de esperanza. Es el fin de la mentira, es el cierre del ciclo, es la garantía de que el mal no es eterno, que la oscuridad tiene fecha de expiración, que incluso las huellas de los antiguos exiliados serán borradas y la creación será hecha nueva. Dice el texto: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:1-4. En ese nuevo cielo no habrá más vigilantes caídos, no habrá más susurros oscuros, no habrá más grietas espirituales. El Cordero estará en el centro y su luz será suficiente. Ese es el destino de los fieles, no de los poderosos ni de los sabios según el mundo, sino de los que no se vendieron al conocimiento corrupto, de los que discernieron el eco de los caídos y decidieron seguir al pastor. Porque lo que comenzó con una traición celestial, terminará con una fidelidad eterna.